Hola con todos, estamos en un nuevo recorrido por Quito en nuestra combi. Hoy vamos a hablar de salud mental junto a amigos y amigas que están muy comprometidos con Quito. Está Emilio Uzcategui. Emilio además es el primer candidato a concejal por el Distrito Norte por la lista 5. Está Juan Cid, que es este gran activista muy vigente en las redes sociales que está metiendo conversación importante. Está Paz Obando, psicóloga clínica, que es la parte técnica de esta conversación, y está mi compañera, amiga María Fernanda Guillén. Acompáñennos a recorrer juntos Quito y hablar de salud mental. Ni Ferrari ni Twingo, vamos en combi para hablar de la principal causa de muerte en niños y adolescentes de entre 10 y 29 años. Emilio, ¿cómo ves el tema de la salud mental después de la pandemia? Hola con todos, queridos amigos de Imparables, querido Wii. Y sí, efectivamente, después de la pandemia se nos planteó un nuevo escenario en cuanto a salud mental. Primero el deterioro, el encierro, el hecho de perder seres queridos, el retroceso y el hecho de que se detuvieron muchísimas actividades económicas generaron un escenario súper grave para la salud mental en Quito. Y en eso tenemos en Quito 729 intentos de suicidio durante el 2021. Fue tremendo, de los cuales 328 se concretaron. Y como tú bien mencionabas, es una afectación particular a los y las jóvenes. Entonces queremos conversar un poco sobre los porqués, ¿no? Es decir, hay razones estructurales, del post-COVID y todo, pero yo más bien quisiera saber un poco más de los datos técnicos del asunto. Paz, después de estos datos que nos ha dado el Emilio, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son las causas y consecuencias de la pandemia en la salud mental de los jóvenes? Bueno, súper importante que ustedes deben saber, nosotros somos seres sociales. Entonces, por lo que se desató esta importancia de hablar ahora sobre la salud mental, a pesar de que siempre debería ser base, es del aislamiento. O sea, nosotros somos seres sociales, tenemos que estar en contacto constante y por ahí se puede empezar a ver la mayoría de causas. Nosotros sabemos que, por ejemplo, las adicciones son una gran causa. Con la pandemia aumentaron muchísimo el consumo de alcohol por estar encerrados en la casa, no saber qué hacer, el aburrimiento. Y otra de las causas sobre todo es el tema de que aquí en Latinoamérica no tenemos buenas relaciones sociales. O sea, somos una de las sociedades que se consideran en la parte de psicología, una de las sociedades que estamos más enfermas desde nuestra cultura, o sea, desde cómo nacemos, excusamos muchísimo y no se permite al ser humano desarrollarse completamente en lo que es o quisiera ser. Entonces de ahí hablamos muchísimo de la discriminación, hablamos muchísimo de temas como el no poder ser yo quien quiero ser, no poder sentirme aceptado. Y las causas principales del suicidio ahora también, bueno, se han ampliado muchísimo las enfermedades. Con el COVID se estudió mucho el tema de no pude salvarle a mi ser querido, me siento muy culpable. Hay muchas emociones que nosotros no sabemos procesar. Somos una sociedad súper invalidante. O sea, no sé si a ustedes como hombres les pasó que lloraban y lo primero que les dicen es no llores. Los hombres tienen que ser fuertes y ya les etiquetan y esas son las excusas de las que les hablo. Entonces ahí nosotros entramos en una dificultad mucho mayor. A nosotras como mujeres siempre nos dicen como que tienes que ser delicadita, tienes que ser así, y cuando no entramos en esos estándares de sociedad ya nos sentimos diferentes y empezamos a tener toda estos pensamientos. Cuando nosotros tenemos esta rumiación de pensamientos, cuando una persona tiene ideaciones suicidas, usualmente se considera que al menos una vez al día tú te quieres suicidar. Entonces, lo que pasa sobre todo es que nosotros no sabemos manejar esto, o sea, no sabemos cómo hablarlo con las otras personas. Algo que me parecía súper lindo que crearon en Estados Unidos, hay una campaña que no sé si ustedes han escuchado, que se llama la campaña del punto y coma, o sea, bueno, en realidad es del semicolon, que es del punto y coma. Y que esto se crea sobre todo con un motivo de esperanza, de decir, quisiste poner punto final, pero seguiste. Entonces, o sea, yo tengo ese tatuaje hecho, hay un montón de psicólogos, de personas que tenemos y que seguimos esta campaña, porque es sobre todo esta idea de seguir, o sea, tal vez quisiste, pero tienes la esperanza y hay un montón de personas que vamos a trabajar para que sigas y puedas salir adelante. Paz, no sé, tengo una duda pequeña. Y es, claro, en el contexto del encierro, también los casos de violencia intrafamiliar, me imagino que tuvieron un brote fuerte, o sea, un crecimiento exponencial de los casos de violencia intrafamiliar por el mismo hecho del encierro. ¿Qué nos dice eso de cómo los ecuatorianos, los quiteños en general, estamos entendiendo el rol de la familia o de la mujer también?
Porque también creo que en ese contexto de violencia intrafamiliar hubieron muchos temas de violencia machista, casos de femicidio. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Sabes que ahí hay un tema súper fuerte porque no es que crecieron más, sino que se expusieron más. O sea, ya existían, siempre ha existido. Aquí la violencia, ustedes saben, es una de las causas más fuertes que nosotros tenemos, pero lo que pasó es que se empezó a hablar más, o sea, empezaron a buscar ayuda, se abrió una línea de ayuda psicológica también en la que yo pude participar, y les juro que escuchar esas llamadas era terrible. Yo estaba en una instancia mayor que se llamaba el Código Rojo, y me llegaban unas llamadas como que mi marido está con el machete, y yo, ¿cómo reaccionas a eso? Y sobre todo ustedes saben, o sea, nosotros hablamos ahorita de Quito, estamos en la capital, pero hablábamos de gente en barrios rurales, en situaciones súper vulnerables, que no sabían cómo correr porque estábamos encerrados. Entonces, más que nada, es de un poco el llamado de atención de saber que tienes a dónde recurrir, porque como te digo, ya existían, solo se hicieron más evidentes. Juancid, tú desde tu trinchera de comunicación, de educación, ¿cómo miras este tema de la salud mental? Wilson, qué gusto, es un honor compartir tu programa en la Combi. Para mí como activista educativo, la verdad me gustaría destacar que el sistema educativo es una de las instituciones más abandonadas del gobierno nacional, y considero que la depresión está ligada también al difícil acceso a aprender. Partamos con la conectividad de internet. Mucha de la población ecuatoriana está desconectada a internet, y sobre todo las vías para llegar a las escuelas es muy complicada. Por lo tanto, podemos decir que los materiales para aprender están fuera del acceso de los jóvenes. Sí, es verdad. Mira, nosotros hemos venido pensando justamente como ciudad cómo apoyar para que se mejoren todos estos problemas, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer el municipio? Pensar en la prevención para que no llegue a esta situación crónica. La pandemia, claro que fue algo que expuso mucho más los problemas de salud mental que tenemos, pero estaban ahí y no habían buenos programas para resolverlo. Entonces, tenemos que pensar cómo como comunidad nos educamos, nos apoyamos, qué hace falta además de atención temprana, porque lo que necesitamos es alertas. Que el municipio se capacite para entender a las víctimas. Necesitamos nosotros pensar justamente en eso, tener alertas tempranas para que no lleguen a ser casos crónicos. Si es que ya son crónicos, debería haber la atención clínica y médica adecuada, pero el municipio sí tiene que estar antes. Tenemos que tener una respuesta pronta, como comentaban hace un momento, cuando llamas a pedir auxilio y que no lleguen pronto. Entonces, eso es lo que queremos conversar también aquí con los candidatos. ¿Qué está diciendo el programa? ¿Qué hemos pensado que tiene que tener la ciudad para resolver todos estos problemas? Creo que el Pavel es el único candidato a la alcaldía que está hablando de salud mental. De todos los candidatos a la alcaldía es el único al que yo le he escuchado. Emilio, tú, ¿cómo miras el plan del Pavel y cómo nosotros desde el Consejo Metropolitano le podemos ayudar con ordenanzas para que el bienestar integral de los niños y jóvenes esté en el centro? Verás, sobre esto yo más bien les voy a contar así una breve experiencia personal, porque en realidad hay que replicar buenas ideas de sistemas que funcionan. Cuando yo estaba estudiando, estaba en Londres, estaba en época de exámenes finales y la comencé a pasar realmente mal. Y era tal el sistema de detección y temas de prevención de salud mental que la misma universidad tenía, la universidad y la ciudad, o sea, como el gobierno local de Londres, tenían un sistema de respaldo de salud mental. Entonces el primer filtro era este filtro de detección desde la universidad, y el siguiente filtro era más vinculado a la ciudad, y este tenía que ver más con los sectores donde vivías y sobre todo las redes barriales que se generaban en torno al cuidado. Entonces gran parte del programa era relacionarte con otros chicos de tu área que también estaban en situaciones de ansiedad o de depresión o de estrés para juntarte. Entonces si te das cuenta, ese sistema es interesante. Y otro gran ejemplo que yo creo que se podría replicar es en realidad los sistemas de respuesta, ¿ya? Desde telemedicina por el lado psicológico hasta ya temas de reacción ante casos de intentos de suicidio o incluso de violencia, como el caso de Warmi Pichincha de la prefectura, que a mí me parece una idea muy interesante y bien ejecutada. Entonces yo creo que las soluciones podrían ir por ahí. ¿Tú qué dices? Sí, yo creo que en la próxima alcaldía las prioridades tienen que ser el bienestar, los derechos y la protección social. En Quito es fundamental un sistema metropolitano de protección social, fortalecer el Consejo de Protección de Derechos, por ejemplo, ¿no? Asignarle más presupuesto y que sus resoluciones sean vinculantes. Y en la medida en la que fortalezcamos un sistema de protección social, vamos a poder tener
un paraguas que nos permita abordar de manera efectiva contra esto que está afectando a los jóvenes, ¿no? Que es la salud mental. Tú, Juancit, ¿cómo lo ves? Yo considero que el municipio debería más bien capacitar a los docentes, capacitar a los profesionales para también saber detectar a las víctimas, porque hay muchas víctimas de depresión, de ansiedad, que no lo reconocen o que muchas veces lo ocultan por vergüenza, por miedo, por bullying, etcétera, etcétera. Entonces a mí sí me gustaría, como una persona que critica el sistema educativo, que los docentes sean capacitados para evitar suicidios, porque muchas veces, la persona que se suicidó, todo el mundo pensó que estaba bien, que no estaba pasando nada, y el rato menos pensado se quitó la vida. Y ahí, Juancid, desde el sistema educativo, o sea, tú tienes, por ejemplo, el sistema DESE, que se llama, que son los departamentos. Replicar, yo creo que más bien de lo que hemos conversado, el éxito va a estar en generar coordinación entre todos estos sistemas, ¿no? Pero sí creo que hay que generar un espacio de respuesta desde el municipio. Las juntas de protecciones de derechos son sumamente importantes, pero a mí me da la impresión que el trabajo que hacen las juntas es un poco más reactivo que preventivo. Entonces, si hablamos de que lo mejor que puedes hacer para prevenir casos de suicidio es trabajar en una ciudad que te cuida, pues lo mejor que puedes hacer es trabajar las condiciones de vida y mejorar las condiciones de vida de los quiteños y de las quiteñas. ¿Podría considerarse, Maffer, tú crees que eso podría considerarse una medida de atención psicológica? Mira, me parece interesantísimo pensar en eso, nosotros educarnos en recuperar primero un espacio público, comunitario, donde podemos estar todos juntos y nos acompañamos. O sea, eso debería ser el espíritu y el núcleo que ya nos haga ser más conscientes de cómo curarnos entre todos. Yo te digo algo, creo que mucha de la gente que llega al caso de pensar en suicidio también es porque se siente sola. Los jóvenes se están sintiendo solos, los ancianos también se sienten solos. ¿Por qué no hacemos algún programa en el que puedan compartir en los parques, por ejemplo, estas dos diferencias intergeneracionales y apoyarse? Hay programas que podemos desarrollar en este sentido. Entonces yo creo que va por ahí, ¿no? Es más allá de todo que haya la voluntad y la capacidad de darnos cuenta por dónde podemos quitar estos problemas que se están generando en cada barrio, en cada espacio. Como tú dijiste, desarrollar un programa para mejorar la calidad de vida de las personas, y yo que te estoy hablando desde el tema educativo, estudiantil, darle a las víctimas también un acompañamiento fuera de las instituciones, fuera de los colegios, fuera de los preescolares, primarias, bachilleratos, etcétera, etcétera, sería muy bacán, porque quizás sí están acompañados en la escuela, pero salen de eso y están solos en casa. Igual el tener tanto acceso a la información por medio del internet es peligroso, o sea, te desarrolla muchísimas emociones, y más bien deberíamos buscar programas que te enseñen a filtrar ese tipo de emociones y de información que muchas veces es falsa. Creo que estamos viviendo en un mundo lleno de desafíos, ¿no? Cada vez es más incierto el futuro. Y cogiendo lo que dice el Emilio, necesitamos una visión de ciudad, ¿no? Una visión colectiva de ciudad, un liderazgo. Y materializar y poner en marcha un sistema, claro, con un liderazgo, ¿no? Y creo que ahí es fundamental tenerle al Pavel como alcalde de Quito, que pueda articular los esfuerzos de la academia, de la empresa privada, de las instituciones educativas, articular esfuerzos con el programa de la prefectura, llamar al gobierno nacional a que también sea parte, ¿no? Aprender de otras experiencias en países que lo están haciendo bien, ¿no? Entonces creo que esta visión sistémica que nos permite estar juntos para poder tener una respuesta a lo que podría suceder en el futuro, ¿no? No estamos exentos a que vuelva nuevamente una pandemia y que tengamos que estar confinados otra vez. O una guerra. Sí. O una guerra. Mira, sobre eso yo quisiera resaltar una cosa que yo siento que está en el plan de gobierno del Pavel y que me parece muy bacán, pero siento que no se aborda tanto desde la salud mental, cuando sí podría ser algo súper importante, que es el fortalecimiento de los centros de desarrollo comunitario, es decir, el tema de replicar el modelo de los centros de utopía en México. Entonces, generar espacios barriales y comunitarios de encuentro donde puedas volver a ser vecinos, ya te implica generar una red de cuidado justamente para que no sea lo que menciona el Juancid, ¿me cachas? Porque si tú ya fortaleces el sistema educativo, pero sales de tu escuela, sales de tu colegio, igual en tu casa estás solo, igual en tu barrio estás solo, y si no tienes una red de respaldo, pues el trabajo como que se queda a medias, ¿no es cierto? ¿Qué te parecería eso a ti, Juancid? Yo les quiero compartir también una experiencia personal que yo siento que tiene mucho que ver con dos pilares fundamentales para cualquier
ganador a la alcaldía de Quito, y es la seguridad también. A mí hace 2 semanas me abrieron el parabrisas de mi auto, se me robaron todo, y el hecho también de vivir con miedo condiciona tu salud mental. Es decir, somos personas que sentimos que estamos desprotegidas, ya en ningún lugar de la ciudad es seguro, y sobre todo yo ahora vivo con miedo. Me toca calcular mis horarios de salida de casa, mis horarios de regreso de casa, acorde a qué horas es menos peligroso o más saludable salir. Mira, ahí nosotros hemos pensado que parte de las formas de evitar la inseguridad es también unirnos, estar más vivos, tener una ciudad más despierta, pero nos puede apoyar mucho también la innovación y la tecnología que en estos momentos está al día. Entonces podríamos tener buenos sistemas que nos ayuden también en las denuncias, en tener una reacción rápida, y creo que también para la salud mental el seguimiento, poder incluso tener algún espacio donde llamas, tienes una llamada en la que puedes tener telemedicina y atención rápida, también son otras cosas importantes que tenemos que incluir dentro de este programa. Que yo considero que lo estamos dejando pasar. Ok, estamos hablando también de seguridad, de fortalecer el tema de seguridad en la ciudad. Pero ¿qué pasa con las víctimas, a las personas a las que se les roba, las personas que quedan de pronto sí impactadas con un pequeño trauma? También necesitan un seguimiento, también necesitan ayuda. ¿Ustedes, chicos, cómo lo ven? Creo que tanto el Emilio, el Pavel, la Fer y el resto de compañeros y compañeras que están como candidatos, queremos ayudar a construir una ciudad que esté libre del miedo, libre de la precarización, ¿no? Libre del abandono, ¿no? Y por eso estamos haciendo equipo, recuperar el sentido de lo público, de lo común, que podamos salir y disfrutar del espacio público sin miedo, ¿no? Que podamos salir en las noches, que las mujeres puedan salir a la calle vestidas como les dé la gana sin tener el temor de ser acosadas o agredidas en las calles, ¿no? Creo que eso también tiene una incidencia directa en la salud mental, y en la construcción de ese Quito estamos todos en el mismo barco. No estamos todos en el mismo barco, estamos todos en la misma combi. En la combi imparable. Pero yo creo que otra cuestión bien importante, y más bien quiero como agradecerles a todos por poder abordarlo aquí, es quitarse el estigma. O sea, yo por ejemplo, el hecho de contar mi experiencia, sí, en realidad yo creo que el rato que desmitificas un poco la salud mental, das la oportunidad a que más gente hable de eso y se sienta respaldada. Entonces, creo que eso también es un paso súper importante. Chicos, si bien es cierto, la salud mental es un tema que apenas se está abordando, y qué bacán que lo estemos abordando, ni en un Ferrari no, ni en un Twingo tampoco, sino en la combi. Chicos, ¿ustedes para cuándo consideran que vamos a tener un sistema de salud mental público, accesible para todos? El plan de Ciudad del Pavel tiene 5 ejes, y el segundo eje trata sobre el tema social, sobre proteger a los grupos de atención prioritaria, ¿no? De materializar ese sistema. Creo que eso es lo que nos distingue de otros planes de ciudad que han presentado los candidatos. Decirte que para nosotros los quiteños y quiteñas están en el centro, no los ladrillos, no el asfalto, no el adoquín, los quiteños, su salud, su bienestar. Y tanto yo como el Emilio vamos a estar desde el día 1 empujando y ayudándole al Pavel para que se logre alcanzar este objetivo. Por supuesto, y mira, el tema, por ejemplo, de atención psicológica telemática, tener por lo menos un sistema de reacción ante un evento, aunque un quebranto de salud mental, de salud psicológica, no es costoso y puede hacerse desde las redes de prestación de salud ya existentes en el municipio, ¿me entiendes? No es una cuestión ni complicadísima, ni carísima, ni fantasiosa. Es una cuestión de poner en el centro del debate y en el centro de la voluntad política el bienestar de los quiteños, como dice Luis. Entonces, no lo veo ni complejo ni desafiante, sino que es en realidad una cuestión de entender el problema y sobre todo tener la voluntad y las ganas de resolverlo. Entonces, creo que vamos bien. Incluso, chicos, yo considero que se podría hacer de pronto alianzas con universidades para que los estudiantes de psicología puedan hacer prácticas con las víctimas, con personas con depresión, con ansiedad, y de esa forma los estudiantes tengan un acercamiento más cercano hacia su salud mental. Pero también cabe destacar que el tema de salud mental de los psicólogos es también difícil de acceder para muchas personas. Las consultas llegan a ser desde los 25, 50 hasta $60. Por lo tanto, hay que decirlo, es un privilegio tener atención con un psicólogo, un acompañamiento psicológico. ¿Tú qué opinas? ¿Vas al psicólogo? Sí, yo voy al psicólogo, pero creo que nosotros para poder dar este servicio tenemos que pensar que es un servicio público. Entonces esto no es un privilegio, es algo universal que tienen que tener todos los ciudadanos.
en la capital. Entonces ya tenemos los sistemas, hay que ponerlos a actuar, hay que ser inmediatos en todo lo que hagamos. Además tenemos que llegar a los lugares que no estamos llegando. Entonces para eso hay telemedicina, como decíamos hace un momento, la innovación y la tecnología que están dentro de nuestro programa también nos van a apoyar mucho en esto. Y cómo vamos a reunir de nuevo al barrio, cómo vamos a vivir en comunidad, será el punto final para cerrar todo este problema de salud mental que estamos enfrentando. Considero que este diálogo era bastante necesario, que bacán haber podido compartir con tantas personalidades, ideas y sobre todo, qué bacán que se esté planteando sobre la mesa de diálogo en esta época electoral el tema de la salud mental. Chicos, gane quien gane, y considero yo que debería tocar este tema y ejecutarlo sobre todo. Gracias por la invitación. De hecho, Juancit, ese es un compromiso que tenemos no solo como concejales, el Will y yo y toda la lista y el Pavel. Yo creo que esa es una tarea que tenemos todos como quiteños que aman a su ciudad y que aman a sus vecinos. O sea, volver a ser vecinos, volver a cuidarnos y sobre todo apoyar el hombro para que Quito renazca con la fuerza de todos. Así que compromiso firmado. Bueno, este fue el carpool en la combi de Imparables con Emilio Uzcategui, primer candidato a concejal por el Distrito Norte, lista 5, con María Fernanda Guillén, mi compañera en el Distrito Centro, con Juancit, un joven súper activista, muy vinculado en temas educativos, y con Paz Obando, una psicóloga clínica que nos ha dado ese conocimiento técnico para poder abordar este tema. Síganos, compartan este video y vamos a seguir haciendo más carpools en la combi para hablar de temas que son importantes para los quiteños y quiteñas. Gracias.